El carácter del cristiano, vivir una vida santa y vivir una vida conforme a la imagen de Dios. Porque si nosotros aprendemos los principios de una familia bíblica, no nos va a ayudar a menos que seamos conformes a la imagen de Cristo. El problema siempre en la iglesia es la falta de carácter, conformidad a Cristo. En el día de hoy, la iglesia evangélica tiene muchos problemas. Casi ni se puede usar la palabra evangélico en el día de hoy porque significa tantas cosas. Muchos de los evangélicos y muchas de las iglesias se han apartado totalmente de las Escrituras. Cuando yo llegué al Perú en 88, siempre me gustaba testificar en las calles, en los parques y también con los taxistas. Y siempre testificando, yo siempre empiezo preguntando así: si murieras ahora, ¿dónde irías? Y mayormente ellos me han respondido: bueno, al cielo. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia evangélica, porque soy buena gente, porque leo mi Biblia. Me doy cuenta que en el día de hoy el evangelio no se predica en muchas iglesias evangélicas. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió por este pecador y por medio de una obra del Espíritu Santo me he arrepentido y hasta el día de hoy creo que Cristo es el único Salvador, y la evidencia de que mi fe no es vana es que el que comenzó la buena obra en mí hace 30 años todavía la está perfeccionando. Yo creo que en el día de hoy la iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. Personas van a la iglesia, toda su experiencia cristiana, toda su vida cristiana gira alrededor del culto domingo. Las canciones bonitas, los predicadores, ¿no?, elocuentes, sentimiento en un momento cada semana durante la mañana, domingo. Esa no es la vida cristiana. Y otras iglesias y predicadores, yo estaba viendo, prendimos el televisor para ver los programas cristianos aquí en Perú. Supongo que hay algunos predicadores, no sé, que de verdad prediquen el evangelio, pero todo era prosperidad, sanidad, experiencia, todo para el hombre y no para la gloria de Dios. Nadie hablaba de la santidad, de vivir una vida santa, de tener una familia bíblica, de caminar en la calle como cristiano. Chicas vestidas como, caramba, mundanas y cantando gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Hombres hablando más de negocios y dinero y prosperidad y carros. Predicadores inventando fórmulas antibíblicas para sacar dinero de la gente que no estudia las Escrituras. ¿Qué ha pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos reducir el santísimo evangelio de Cristo a un negocio? Muchos de los pastores, estos de la prosperidad y otras cosas, su Dios es su estómago. Y los que siguen predicadores así tienen el mismo Dios, su estómago. ¿Qué me importa el dinero? ¿Qué me importa los carros y las casas? Cristo murió por mí. Cristo me promete su presencia, su vida, el poder para caminar en novedad de vida. No, hermanos.
Sí, se nota que la iglesia evangélica ha crecido, pero es una iglesia por un circo de falsos profetas, siguiendo los deseos de tu estómago. ¿Cuántas iglesias aquí en Latinoamérica? Pastores caídos en el pecado, personas viviendo, miembros de la iglesia, viviendo en inmoralidad y fornicación y adulterio. Entras en la casa de un evangélico en el día de hoy. No tiene ídolos, no tiene María, no tiene José, no tiene San Pablo, pero sí tiene un televisor que está contaminando toda la casa con películas y otras cosas horripilantes, horribles. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser un pueblo santo, no un pueblo legalista. No, jamás, pero un pueblo santo. Un pueblo inocente. Un pueblo que no piensa en cosas como prosperidad física, sanidad física, casas y carros y poder para ganar tu vida en esta vida. Jamás. Nuestra meta, después de conocer a Cristo, después de verdad ser convertidos, nuestra meta debe ser conformidad a Cristo. Yo quiero ser como Él. Quiero caminar, andar en santidad como Él. Quiero amar a mi esposa como Él ama a la iglesia. Quiero criar a mis hijos como Dios cuida de sus hijos. Eso es lo que quiero. Quiero un corazón puro. Una mente limpia. Honestidad, integridad, nobleza. Esa es la vida cristiana. Hombres, mujeres diferentes. Todos en el día de hoy me dicen, queremos cambiar el mundo. No puedes cambiar el mundo si eres como el mundo. Siempre es el principio bíblico que tenemos en las Escrituras para tener poder, para ser relevantes en el mundo, para ser bien usados por el Señor. Nosotros tenemos que ser totalmente distintos, totalmente diferentes. ¿Pero qué tenemos? Las iglesias evangélicas en el día de hoy. ¿Cómo van pescando a los hombres? ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo atraen a los hombres? ¿Por medio de ser como el mundo? ¿De verdad? La iglesia en el día de hoy me parece que busca imitar al mundo en todo. El mundo... ¿Le gusta al mundo un tipo de música? Entonces en la iglesia vamos a usar el mismo tipo de música, solamente un poco más santo, ¿no? La iglesia, el mundo se viste de tal forma, también en la iglesia vamos a hacerlo. El mundo habla de tal forma, entonces también en la iglesia. No vamos a ser relevantes en este mundo por medio de ser como el mundo. No vamos a tener el poder de cambiar el mundo si somos como ellos. La iglesia evangélica llena, no de la palabra de Dios, tampoco el Espíritu Santo, sino las ideas del mundo, las prácticas mundanas. Y el apóstol Pablo no está enseñándonos, sino los psicólogos. Si nosotros queremos de verdad reformar la iglesia, tenemos que volver a las Escrituras. Volver, estudiar y ver que lo más importante no es mi bienestar, no es mi prosperidad económica. Lo más importante es mi conformidad a Cristo y la gloria de Dios. Yo como siervo, perdiendo esta vida para ganar la vida que viene. Hermanos, ¿qué circo tenemos en el día de hoy? No debe ser. O personas van a la iglesia tan santas y cantando y hablando, ¿no?, en su lenguaje cristiano,
pero regresan a la casa y la casa es un desastre. El hombre no ama a su esposa, la esposa no se somete a su esposo, los niños pueden ver las contradicciones y nadie está enseñando ni disciplinando a los niños y es un hogar mundano, es un hogar mundano que simplemente va a la iglesia. Hermanos, mira, antes que hablemos de la familia, mira el versículo 13 de capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, en el día de hoy, y con razón, el mundo se burla de los evangélicos. No porque, como antes, porque eran fanáticos a la Biblia. No, el mundo se burla de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Las contradicciones, hipocresías, pecado. ¿Cómo podemos restablecer nuestra reputación? Primeramente tenemos que darnos cuenta que muchos que son evangélicos no son evangélicos, ni son cristianos. Nunca se han convertido. ¿Por qué nunca se han convertido? Porque en sus iglesias no se predica el evangelio, sino un evangelio reducido que dice algo así: ¿quieres ir al cielo? Sí, entonces repite esta oración después de mí. ¿Has repetido la oración? ¿Has tomado tu decisión? Sí, ahora eres creyente, bienvenidos a la familia de Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio es que todos los hombres son pecadores y Dios es justo. ¿Y cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y todavía ser justo? Y la única respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo, quien en la cruz llevó el pecado de su pueblo y experimentó la justicia de Dios en su lugar. Habiendo pagado la pena contra nosotros, resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra de Dios, y el hombre puede ser salvo, ¿cómo? Por medio de arrepentirse y creer. ¿Y cómo va a saber que ha creído? Porque el Espíritu Santo, no un pastor, el Espíritu Santo va a dar el testimonio. Y va a continuar con el testimonio. ¿Cómo? Él va a seguir creciendo en santificación. Así es el evangelio, pero no se predica en el día de hoy. ¿Por qué? Los pastores predicando prosperidad, victoria. Y mayormente los únicos que prosperan en una iglesia así son los pastores que predican prosperidad. ¿Cómo puede ser? Pero después de confiar en Cristo, ¿en qué debemos pensar? En ser como Él. Él es el maestro, nosotros somos discípulos. Es el trabajo del discípulo ser como su maestro. Y su maestro, nuestro maestro, murió en una cruz. Rechazado totalmente por el mundo, pero por medio de Él y su muerte, el mundo cambió. Pero vamos a volver a nuestro texto, en versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Algo muy importante aquí, lo que muchas personas estudian este texto fuera de su contexto. Simplemente piensen en versículo 13 y nada más, solamente versículo 13. Y usen este texto para decir que debemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo, que nosotros debemos ser personas siempre en la calle predicando, nosotros debemos influenciar al mundo. Pero no entienden que este texto debe interpretarse dentro del capítulo entero. Él está diciendo básicamente, hay ciertas propiedades que la sal tiene. Ciertas características que la sal tiene. Si quitamos estas características, no más tenemos sal. Si reemplazamos las características de sal con otras características, aún características buenas, todavía no tenemos sal. Y lo que él está diciendo es lo siguiente: hay características
del discipulado verdadero, de un discípulo verdadero. Si estas características no se encuentran en nuestra vida, creciendo, desarrollándose, es muy posible que no somos creyentes. Pero a la vez, está enseñando la iglesia, si nosotros de verdad queremos ser sal, queremos ser una influencia para cambiar al mundo para el bien, entonces necesitamos estas características. ¿Y cuáles son las características? Capítulo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu, dependencia total en Dios. Los que lloren, versículo 4, quebrantamiento, no solamente sobre el pecado o por causa del pecado de la cultura, sino quebrantamiento con respecto a nuestro propio pecado. Tenemos corazones sensibles al pecado y caminamos en quebrantamiento. Versículo 5, los mansos, se define, no tenemos tiempo, pero esta palabra se define por Salmos 37. Es una persona que confía, se apoya en Dios y sus promesas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo voy a muchas iglesias evangélicas, cuando yo veo en el televisor muchas prédicas, yo no veo personas que tienen hambre y sed de justicia. Yo veo personas que tienen hambre y sed de prosperidad. De prosperidad, de cosas de este mundo. Cristo solamente es un medio para que puedas satisfacer todos tus deseos carnales. Vienes a Cristo, ¿por qué? Bueno, Él te puede dar lo siguiente, y una lista, como una lista de compras. Sí, yo voy a ir a Cristo porque Él puede darme esto, y Él puede darme esto, y Él puede darme esto. ¿Qué es eso? Hermanos, no solamente estoy en contra de predicaciones así, ¿qué palabra puedo usar? Aborrezco, me enferman. Son blasfemia contra la gloria de Cristo. No, hermanos. Si quieres al mundo, vete al mundo. Pero si quieres a Cristo, vete a Cristo. ¿Cómo puedes reconocer un predicador verdadero? Primeramente va a predicar el evangelio bíblico. Si no predica el evangelio, si no se centra en el evangelio, su ministerio, él no es de Dios. Y muchos de esos predicadores puedes escuchar sus sermones 20 veces y ni una vez vas a escuchar el evangelio. ¿Cómo puedes saber que un hombre es hombre de Dios? Jesús dice, los conoceréis por sus frutos. ¿Qué ha pasado acá? No, hermanos, no debemos seguir iglesias, no debemos seguir reuniones emocionantes, no debemos seguir pastores, debemos seguir a Cristo a través de estudiar su palabra. Es lo que necesitamos. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Los humildes que se dan cuenta que son salvos solo por medio de Cristo y solo por medio de su misericordia. Entonces ellos también tienen misericordia de otros. Y una de las manifestaciones más grandes de la misericordia es que al pueblo de Dios, servicio. Y al mundo perdido, evangelismo. Nuestras dos tareas, dos trabajos. No es nuestro trabajo buscar, ¿no?, comodidades, buscar cosas mundanas. Nuestro trabajo es servir al pueblo de Dios y testificar a los que no conozcan a Cristo. Es la manifestación de misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. De nuevo, debemos ser como los que construyen puentes entre Dios y el pecador, tratando un ministerio de reconciliación, andando por las calles, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, por todas partes, con un ministerio de reconciliación, predicando el Evangelio para que todos vengan a conocer a Cristo. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué los predicadores nunca predican este texto? Los que buscan la piedad, los que desean ser piadosos, sufrirán. ¿Por qué no predican así? Hermanos, esta vida es tan pasajera. Vivimos solo para servir a Cristo. Solo Él. Solo Él. Y si somos así, entonces sí podemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Debemos siempre honrar a nuestros padres. Todo lo que podemos. Es un mandamiento de Dios. Joven, si tú dices, mira, yo voy a honrar a mis padres cuando ellos se porten mejor, entonces tú has llegado a ser su juez y también no estás obedeciendo a Dios, porque Dios te ha dicho que una característica en tu vida debe ser que se nota el honor que das a tu mamá y a tu papá. Y padres, si no aprenden a disciplinar a sus hijos bíblicamente, ellos van a aprender cómo deshonrar a sus padres. Y ante Dios es lo peor. Casi no hay pecado peor. Cuando hablamos de la relación, las relaciones que tenemos en la sociedad, fíjate, en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Cuando cambian y son mandamientos que tienen que ver con la sociedad, el primer mandamiento tiene que ver con la familia y el comportamiento de los hijos. Vamos a leer algunos textos en Proverbios. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué podemos ver aquí? La autoridad de los dos. Yo tengo autoridad en mi familia. Mis hijos tienen que obedecerme. Mi esposa tiene autoridad sobre los hijos. Y si los hijos desobedecen a mi esposa, están desobedeciéndome a mí. Si insultan a mi esposa, me han insultado. Quizás has venido de un matrimonio o algo, quizás ahora tienes una esposa o un esposo que no es el padre, no es la madre de tus hijos, algo así. Y a veces los hijos, yo lo he visto muchas veces, dicen, pero tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Yo no tengo que obedecerte. No. Si el joven dice, tú no eres mi madre, el papá dice, ella es mi esposa y la persona que yo honro en el mundo. Y tú vas a honrarla en mi nombre. Y si no, vas a tener problemas conmigo. Ella es mi esposa, la persona más importante en todo el mundo para mí. Si tú tienes problemas con ella, tú tienes problemas conmigo. A la vez, a veces el niño va a usar a la madre en contra del padre y la madre tiene que decir, no, un ratito. Tú no vas a hablar mal de tu papá en mi presencia. Si hay un problema, podemos hablar con él, pero tú no vas a deshonrar a tu papá en mi presencia. Mi papá no era creyente. Y a veces un hombre muy fuerte,
muy difícil. Yo recuerdo una vez cuando yo tenía como 12 años, me enojé y en la presencia de mi madre que era creyente, yo empecé a hablar mal de mi papá. Ella me agarró, me sentó en una silla así. Ella dijo, nunca vas a deshonrar a mi esposo. El hombre que yo honro, tú vas a honrar. Aquí podemos ver que los dos tienen autoridad. Vamos a Proverbios 10, capítulo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí es lo que tenemos que ver. Muchos jóvenes se creen, pero no sé, maduros, inteligentes, porque no obedecen a sus padres. Pero ¿qué dice? Dios ve la desobediencia como la necedad. Él dice, el hijo sabio alegra al padre. Entonces, el hijo que entristece a su padre no es sabio, es un necio, es un tonto. Y el hijo necio es tristeza de su madre. Si estás viviendo en desobediencia, causando problemas, tristeza a tu madre, no eres un chico inteligente, sábelo todo. Eres, en los ojos de Dios, que te va a juzgar, eres un necio. Un necio. Padres, tenemos que ver, cuando los hijos nos desobedecen y no nos honran, es casi lo peor que pueden hacer en la sociedad. Si tú lo permites, estás permitiendo que tu hijo peque contra Dios de una manera muy, muy grave. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No en mi casa. No en mi casa. Yo echaré a mi hijo varón de la casa si es necesario, pero él no va a deshonrar a su madre. No. Mis hijos saben, si deshonran a su madre ni debe disciplinarlos, porque es asunto mío ahora. Y cuando regreso a la casa, ella es mi esposa. Yo sé que en el día de hoy eso no significa mucho para muchos de los hombres, pero ella es mi esposa. La hija de Dios que el Señor me ha dado para guardar, cuidar. No con sus palabras y no con sus manos. 19, 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hermanos, cada generación, cuando una cultura empieza a apartarse de Dios, entonces ¿qué pasa? Cada generación es peor, es peor, es peor, es peor. Yo tengo miedo. ¿Cómo será en 40 años los Estados Unidos? Los colegios peligrosísimos, inmoralidad indecible. ¿Qué va a pasar cuando estos niños tengan niños? Y la iglesia, mientras hay un hueco en la nave, un hueco gigante, agua está entrando, la nave está hundiéndose, tenemos predicadores, payasos hablando de prosperidad. Mientras toda la cultura se destruye, ellos están hablando de oro y plata.
Hermanos, el problema es que tenemos que volver al Evangelio y tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que reestructurar, reconstruir nuestras vidas encima de las Escrituras. Y el propósito de las Escrituras, de vez de llevarnos a Cristo, es hacernos como Cristo. Las dos metas de las Escrituras: llevarnos a Cristo y hacernos como Cristo. Dices, pero Pablo está predicando muy fuerte hoy. Hermanos, cuando el niño está en medio de la calle y ya viene el carro, el padre no silba, no habla en voz suave. Si no pueden discernir la corrupción que hay ahora entre los evangélicos y las tonterías que se enseñan y la inmoralidad que hay, si no puedes discernir esto, entonces también eres ciego. Si no puedes ver los problemas en la familia que hay y cómo Dios ve la rebeldía. Jóvenes, ustedes deben leer este texto, deben memorizar este texto y deben temblar ante este texto. Ahora voy a hablar muy rápido de algunas cosas muy importantes. Debemos enseñar la palabra de Dios para que los niños vengan a conocer a Cristo y vengan a tener a vivir una vida cristocéntrica. Pero también en 2 Timoteo, vamos por aquí. 2 Timoteo capítulo 3, dice en versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, desde la niñez. ¿Sabe qué? Un niño puede entender las escrituras. ¿Sabías? Un niño puede entender las escrituras. Mira, dice, desde las Escrituras has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él está diciendo lo mismo que Jesús dijo a los fariseos cuando dijo, ustedes estudian, escudriñan las Escrituras, pensando que en ellas tienes salvación, pero ellas no señalan, apuntan a mí. Pablo está diciendo lo mismo. Yo he conocido ahora en los Estados Unidos personas que están tan hartas de la cultura depravada que ahora ellos quieren volver a una vida antigua, clásica, moral, y usan las escrituras solamente para enseñar la moralidad. No, es muerte, no lo hagas. Usamos las escrituras para enseñar a Cristo. Y una vida nueva en Cristo resulta en moralidad, pero una moralidad bíblica. Pero mira lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primeramente, si tú me dices que crees en la inspiración de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras, yo te digo que solamente has peleado la mitad de la batalla. Hay muchos que me dicen, pastor, yo creo que las Escrituras son inerrantes. Está bien, pero hay otra pregunta. ¿Tú crees que las Escrituras son suficientes? Ten cuidado antes que contestes. Porque las iglesias evangélicas en el día de hoy mayormente no creen que las escrituras son suficientes. Hay que tener psicología, hay que tener marketing, hay que usar un montón de métodos, hasta de los hombres de negocios, para hacer crecer una iglesia. Hay que hablar con Freud y Rogers y Skinner, ateos que odiaban al cristianismo, para aprender cómo aconsejar a otros. No, hermanos, la iglesia evangélica en el día de hoy no cree que las escrituras son suficientes. Es una mezcla de un poquito de la Biblia y mucha psicología, nada más. Y es peligrosísimo. Ustedes pueden ver ahora que todas esas iglesias somos iglesias bíblicas, pero no estamos haciendo nada bíblico. Pero estamos escuchando a los psicólogos, ¿no? Cuando nos dicen adolescencia, cuando nos dicen brecha generacional,
Ah, sí, el niño es adolescente ahora. ¿Sabe que en la Biblia adolescencia no existe? No como se define por los psicólogos. Una época, un tiempo en la vida de un joven cuando él quiere independizarse y comienza a mostrar rebeldía porque está llegando a ser hombre o mujer. No existe en la Biblia. Pero nosotros lo aceptamos. ¿Te das cuenta? Así es. Yo he predicado mucho. Es mi última prédica. Hermanos, todo es falso si nuestra familia no anda bien. Por eso los pastores no pueden ser pastores, a menos que manejan bien su familia. No vivimos en tiempos como antes, vivimos en una crisis. Estamos en una crisis en la sociedad. Se dan cuenta que todas las instituciones de moralidad, todos se han caído. Todas las leyes han cambiado. Lo que antes era malo ahora es bueno. Lo que antes era bueno ahora es malo. En tiempo nos van a odiar como cristianos. Peor que lo que ves ahora. Tenemos que empezar a repensar conforme a las Escrituras cómo debemos vivir como cristianos. Y la necesidad más grande en la iglesia en el día de hoy son hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres? En esta iglesia, ojalá se levanten hombres. Pero hombre, yo te puedo decir algo, no puedes hacerlo a solas. La cultura es tan contraria a la Escritura que los hombres tienen que empezar a reunirse como hombres y estudiar las Escrituras para ver lo que es un hombre y cómo debe vivir un hombre. Si estás aquí esta noche o esta tarde, si estás aquí y no conoces a Cristo, por favor, como el hermano Alfonso les compartió, por favor, no salgan de aquí sin conocer a Cristo. Por favor. Estamos dispuestos a hablarles de Cristo. Porque Él es el único Salvador. Tú puedes arreglar tu vida. Sí. Puedes ganar para ti mismo una moralidad. Pero hermano, sin Cristo no tienes nada. No tienes nada. Dios les bendiga.